Shalom a todos, bienvenidos, gracias por estar aquí en un nuevo episodio de este podcast Diálogos con Judeohistoria. Y para esta ocasión, un invitado súper especial, que ya lo están viendo y que prácticamente no necesita presentación, pero por si hay algún despistado que por error no lo conoce, aquí con ustedes Andy Faur. Andy Faur es muchas cosas, ahora le vamos a preguntar. Educador, sociólogo, guía en Jerusalén y en Polonia, doctor en educación, experto en historia, experto en pensamiento judío, pero algo que a veces llama la atención también, rabino laico. Y ahora vamos a preguntarle específicamente por esto último, ¿qué es ser rabino laico? ¿Qué es el judaísmo laico? Pero lo primero, Andy, shalom, ¿cómo estás? Hola Ariel, shalom, qué gusto estar en tu canal, qué gusto verte de nuevo después de tanto tiempo Un placer. y Sí, sí. un gusto que compartamos este espacio contigo. El placer es 100% mío. Bueno, a mí me quedó claro que cuando comencé con esta sección quería hablar de este tema y no hay nadie mejor que tú, no hay, para poder tocar este asunto del judaísmo laico, porque además tú no solamente eres un exponente del judaísmo laico humanista, sino que además eres rabino laico. Bueno, todo lo que dije de ti está bien. ¿Hay algo que me faltó? No, para nada, perfecto. No vamos a pasar todo el currículum acá, Ari, porque se nos va toda la hora, pero Claro. está bien, suficiente. Suficiente, Suficiente. ok. Entonces, para lo que nos toca, Andy, tú eres rabino laico, ¿cierto? Vamos a empezar por la pregunta obvia. Hay mucha gente aquí que se está rasgando las vestiduras, se está estirando los pelos de la cabeza. ¿Qué es eso? Es como una contradicción, ¿no? Rabino laico. ¿Qué significa rabino laico? Es como azúcar salada. Es Claro, como, es como frío con calor. ¿Qué es eso? ¿Cómo se totalmente. explica? Sí, pero no. Y hoy en día, ¿sabes cómo le dicen a esto? Es un oximorón, Andy, me dicen. Así, ¿no? Hoy es un oximorón, hoy se usa esa palabra, ese término. Y como digo, sí y no. Sí, en el sentido de, Ari, del conocimiento o el significado tradicional que le dimos a la palabra rabino. ¿Sí? Generalmente rabino se identificó básicamente el concepto con la religión judía. Y esto, digamos, estamos hablando de judeohistoria y esto es importante quizás, lo hablaste en varios de ellos, yo sé que los hablaste en varios de tus videos, pero entender que si bien durante toda la Edad Media judía, que fue muy larga, ¿sí? Que llevó prácticamente hasta el siglo XIX, el judaísmo fue considerado una religión, el judaísmo no es una religión, sino una civilización o cultura. Digo, hay que tener en cuenta eso, que va mucho más allá del ritual y la liturgia, tiene muchos otros componentes sociológicos, históricos, culturales, folclóricos. Sí, podemos hablar acá horas y horas, ¿no, Ari? De todo aquello que va más allá del ritual y la liturgia. Entonces, para ser un poquito más inclusivos, digamos, un poquito más abrir un poco el espectro, entonces definimos cómo correctamente debería ser, desde mi punto de vista, por supuesto, podemos debatirlo, Ari, que el judaísmo es una cultura, es la cultura del pueblo judío que se desarrolló durante, vamos a poner un estimado de 3.000 años, ¿sí? Desde sus comienzos con la Torá o los comienzos del pueblo judío hasta hoy en día. Entonces, es una cultura, es una civilización, algunos sociólogos la llaman. Entonces, volviendo al tema, rabino, que es un concepto relativamente nuevo, ¿sí? Cuando digo relativamente nuevo, me refiero a que en la Biblia no había rabinos, en la época bíblica no había rabinos, y no había el concepto rabino, ¿sí? El concepto rabino, rabínico, empieza a desarrollarse durante la época de la Mishnah, el Talmud, allá por la Alta Edad Media, el siglo II, hasta el siglo V, VI. Ahí encontramos por primera vez el concepto de Rab, que es un concepto, como bien sabes, en arameo, que significa básicamente maestro, melamed, el que enseña, ¿sí? Que en ese momento enseñaba Torá, enseñaba las mitzvot, los preceptos, enseñaba costumbres, ¿sí? Enseñaba a los judíos de la diáspora sobre todo, y esto es importante porque es un concepto diaspórico, ¿sí? Enseñaba cómo vivir su judaísmo en aquella época, que básicamente cuando se desarrolla es cuando se desarrollan también primero el cristianismo y después el islam, que sí son religiones
Entonces, para estar paralelas o para estar, como digamos, como a la misma altura, también definimos generalmente el judaísmo como una religión, ¿sí? Al lado del Islam, en donde se desarrolló el judaísmo oriental, o al lado del cristianismo, que es donde se desarrolló el judaísmo occidental. Entonces, y ahí viene el rabino como figura central en el sentido de la guía espiritual de los judíos en ese momento, la guía religiosa, guía espiritual, porque es cuando realmente se va desarrollando lo que conocemos hoy como religión judía. Entonces, a nivel cultural, nosotros lo tomamos al rab o rabino o como querramos llamarlo, como una figura educativa, como un guía espiritual, ¿sí? Como un moré, como un maestro, como alguien que enseña, como alguien que guía, como alguien que ayuda a su público a llevar su judaísmo. Entonces, ¿qué hace el movimiento laico humanista, Ari? Retoma ese concepto, ya por los años 70, estamos hablando, 1970, hace 50 años más o menos se desarrolla toda esta tendencia. Allá por los años 70, el movimiento laico humanista retoma, resignifica, ¿sí? Que eso es parte, si querés, lo vamos a hablar después, resignifica el concepto de rabino, le quita el componente religioso, entre comillas, y a sus líderes, a sus guías, a sus maestros, los comienza a llamar también rabinos, al igual que las corrientes religiosas liberales, que los reformistas y conservadores. Ellos también a sus líderes los llaman rabinos. Y para terminar esta parte, entonces, ¿qué significa ser rabino laico? Significa ser el guía, el líder espiritual del público no religioso, o sea, de gran parte del público judío que no es religioso, laico no religioso, ¿está bien? Esa va a ser nuestra definición básica. Nos preparan para ser guías o líderes de aquel público judío que se identifica con la cultura, con el pueblo, con la etnia judía, pero menos con la religión. Podríamos decir que es una especie de, el judaísmo laico humanista es una especie de judaísmo sin Dios. Es una definición. No obligatoriamente. No obligatoriamente. No, o sea, puede haber gente dentro del judaísmo laico humanista que sí crea en Dios, pero no quiera ser parte de una corriente religiosa. Absolutamente, absolutamente. Porque generalmente mucha gente, Ari, es bueno que aclaras el punto, confunde el concepto laico con ateo. Genial. Son dos cosas distintas. ¿Estamos? Ok. Vamos a aclarar un poquito. Laico, vamos a definirlo. Es muy difícil definir el judaísmo laico, ¿sí? Porque es un concepto que no viene del judaísmo. En hebreo se dice giloní, de hol, ¿sí? Que va en contra de kodesh, ¿sí? O sea, de sagrado y profano. Y profano, exacto, pero no es un judaísmo profano, es un judaísmo no religioso. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a tomar este concepto de no religioso. Entonces, una persona no religiosa, una persona laica, no es obligatoriamente atea, ¿está bien? No es obligatoriamente no creyente en Dios. Simplemente, vamos a decir así, el concepto de Dios o la creencia en Dios es distinta. ¿Por qué? Por ejemplo, para que tengamos una idea, te va a sorprender a ti también, pero tengo colegas panteístas. ¿Está bien? Tengo colegas panteístas, creen en el Dios de Spinoza o en el de Einstein o en el que creamos. ¿Está bien? Y tengo muchos compañeros o colegas que son deístas. O sea, generalmente la persona laica que se define como laica, ¿ok? O que es rabina laico, que tiene una concepción profunda, estudiada del judaísmo y cree en alguna fuerza sobrenatural en general, no tiene esa creencia o ese ritual que impone la religión, ¿sí? El formato clásico tradicional de la religión, sino que tiene concepciones distintas de Dios, ¿sí? Que pueden ser, en términos sociológicos, deístas, ¿está bien? Que pueden ser panteístas, que pueden ser agnósticas incluso, ¿no? O sea, distinto tipo de ideologías o de creencias que van más allá del ser humano, digamos así, pero que son mucho más racionales, son mucho más pensadas, son mucho más intelectualizadas y menos caen, ¿no? en la creencia tradicional que trae la teología judía en este caso. Y una pregunta que para algunos va a ser muy obvia, pero a estas alturas para mí ya quizás no.
dentro del judaísmo laico humanista, la creencia en el Dios de Israel, tal y como aparece en la Torá, ¿también existe? Es que, wow, creo que sabes mejor que yo que el Dios de la Torá son varios tipos de dioses que aparecen en distintos formatos, con distintos nombres, con distintas características incluso, ¿sí? Desde antropomórficas hasta de todo tipo. O sea, no podemos hablar de un Dios de la Torá, yo creo, ¿está bien? Hablamos de dioses incluso en la Torá. Pero ¿qué pasa? Está muy buena la pregunta. ¿Por qué? Porque lo que hizo la religión judía, si nos referimos al Dios de la Torá, ¿sí? Al Dios de Abraham, vamos a decir, al Dios de Moshe, al Dios de, no sé, al Dios de los profetas, era un Dios directo, era un Dios no intermediario, ¿ok? O sea, los personajes de la Biblia hablaban directamente con Dios, o se comunicaban directamente con Dios. Entonces, si lo tomamos de ese punto de vista, el Dios de la Torá es un Dios deísta, no teísta. Lo que hizo la religión es transformar ese deísmo, ¿está bien? ¿Para qué? Para poder controlar ese contacto o esa comunicación con Dios, y creó todo un formato teísta ¿sí? o monoteísta, como lo llamamos nosotros, en donde hay una intermediación entre el ser humano y Dios, ¿sí? Este formato, no importa si es judío, musulmán o cristiano, impone ¿sí? o trae un formato determinado de cómo debemos comunicarnos con Dios, cómo debemos rezarle, cuándo debemos rezarle, qué tenemos que pedirle, qué no podemos pedirle, qué nos va a dar, qué nos va a premiar, qué nos va a castigar. ¿Sí? Es todo un formato de intermediación. Las religiones que conocemos, por supuesto estamos hablando de las religiones conocidas monoteístas, ¿no? Sino que hay muchas. Entonces, crean todo un formato distinto de esta comunicación o este contacto con Dios, que desde mi punto de vista, si me preguntas en términos sociológicos, absolutamente, Ari está bastante lejos del Dios de Israel, como dijiste vos, de las épocas bíblicas, ¿está bien? O sea, es otra cosa, es otro formato, es otro Dios incluso, es otra forma de comunicarse intermediada, que en general el judío laico, si es creyente en Dios, no la necesita. Entonces, yo es que ya me imagino, vas a ver las preguntas que te hago, porque yo ya me imagino a la audiencia ahora mismo no entendiendo nada, ¿cierto? Okay. Porque, claro, no, yo te explico por qué. En este canal, la minoría de los que entran son judíos, hay judíos, pero la inmensa mayoría son cristianos, ya sean católicos o del mundo protestante, principalmente evangélico. Que yo, desde que abrí el canal hasta ahora, he estado explicando en muchos vídeos que el judaísmo no es una religión, pero cuesta mucho de entender. Te digo, nos cuesta a los judíos entenderlo, mucho más les va a costar a los que no son judíos. Y entonces, la pregunta que yo te quiero hacer es, Andy, ¿cómo se lee la Torá dentro del judaísmo laico? O sea, ¿cuál es el papel que tiene la Torá? ¿Sigue teniendo valor la Torá? 100%. 100%, Ari. O sea, vamos a decir así, la Torá es la fuente básica de la cultura judía. ¿Está bien? Esa es nuestra visión. ¿Sí? O sea, ahí comienza todo. ¿Está bien? Podemos discutir si Ari, quién la escribió, cuándo se escribió, por qué. Acá ya es otro contexto completamente distinto de lo que es la creencia tradicional. ¿Sí? Mucha gente me pregunta, Ari, o sea, ¿vos crees en la Torá? Digo, es una pregunta incorrecta. No se pregunta si vos crees. ¿Qué significa creer en la Torá? No, si vos crees quién la escribió. Eso es otra cosa. ¿Ok? Creemos en la Torá, por supuesto. Es la fuente básica, ¿sí?, de la cultura judía. Ahora, ¿qué pasa? Cuando nosotros estudiamos mucha Torá, ¿está bien? O sea, nos profundizamos o nos dedicamos más al estudio de la Torá y el Tanaj, de la Biblia judía, que a los textos posteriores, ¿sí? Que a la Mishnah y el Talmud. ¿Por qué? Porque ahí es la base, es la fuente. Ahora, ¿qué pasa? La visión nuestra de los textos sagrados, vamos a llamarlos así, después podemos decir que es sagrado, que no es sagrado, es distinta, es una visión más crítica académica, y nosotros estudiamos Torah o Tanaj en la universidad, ¿está bien? Con académicos, con intelectuales, con historiadores, que nos enseñan el texto y el contexto, ¿sí? O sea,
desde nuestro punto de vista laico-humanista, la Torá es un texto humano, escrito por seres humanos en distintas épocas. Sabemos perfectamente cuándo fueron, sí, toda la tesis documentaria, que seguramente habrás hablado mucho de esto en tus videos, que nos dicen cuándo se escriben los textos, por qué. ¿Qué significa un texto histórico? ¿Sí? ¿Por qué está escrito en una época determinada y el otro no? ¿Y por qué están superpuestos muchos de los textos? ¿Y por qué no son, ¿sí? no están ordenados cronológicamente? ¿Y qué estilo tenían? ¿Y por qué fueron escritos? ¿Y por quién incluso? ¿Sí? O sea, la pseudoepigrafía, seguramente habrás hablado de eso también. Entonces, ¿sí? Que esto para nosotros es importante. Pero acá sí tenemos un punto central. Nosotros, como judíos laicos humanistas, creemos que el punto de partida de todo judío, no importa lo que piense, desde el más ultraortodoxo al más ateo, desde el más, desde el más observante hasta el menos observante, el punto de partida de todos nosotros es la Torá. ¿Está bien? Después, ¿cómo la lees? ¿Cuándo? Eso ya podemos discutir, pero creo que es el punto básico en donde todos los judíos tenemos que estar de acuerdo, ¿sí? Como lo que dice el mínimo común denominador, ¿sí? Porque eso es la base. Después empezamos a discutir, después ya tenemos poco, muchas veces entre los judíos tenemos muy poco en común, ¿sí? Muy poco en común, pero yo creo que este es el punto central en donde debemos acordar todos. Ahí dijiste algo muy interesante, que es que la Torá es la base, pero diferimos en quizás cómo la leemos. ¿Cómo la interpretamos? ¿Cómo la interpretamos? El judaísmo laico, ¿cómo lee la Torá teniendo en cuenta que no reconoce su origen divino? La Torá sigue teniendo valor en el sentido de que te obliga a tener un estilo de vida determinado. Es decir, ¿cómo escoges qué cosas seguir cumpliendo y qué cosas quizás no? Ok, y acá excelente, porque aquí ya caes en la interpretación, por un lado. Vamos a decirlo, digamos, empecemos por la última frase. Para nosotros, ninguno de los textos sagrados es un texto de autoridad, no es autoritativo, ¿está bien? No debemos cumplirlos por default, por definición. ¿Qué es lo que seguimos entonces? De nuevo, vamos a la Torá y después vamos al Talmud, porque como bien sabemos, el judaísmo rabínico o el judaísmo clásico tradicional es un judaísmo talmúdico, que a veces poco tiene que ver con lo escrito en la Torá, o a veces incluso se llega a oponer o a contradecir cosas de la Torá. Entonces, que esa es para otra charla que vamos a tener, pero entonces, para nosotros no es un texto de autoridad, es un texto de enriquecimiento. ¿Qué tomamos de la Torá? Como cualquiera, ¿ok? Porque hasta el más ultraortodoxo toma ciertas cosas y ciertas no. ¿Está bien? Hay muchos textos que son dejados de lado también, como sabes bien, en la ultraortodoxia o en la ortodoxia, porque son complejos o complicados. Nosotros al revés, tomamos los textos complejos y complicados para analizarlos, para enriquecernos. Entonces, ¿pero qué es en grande lo que tomamos? Los textos que se identifican o se equiparan, digamos, de alguna manera a nuestros valores humanistas, ¿está bien? Porque en la Torá también hay muchas cuestiones no humanistas o antihumanistas. Y eso menos nos identificamos, pero tenemos que entender el contexto donde fue escrita, qué significa, y todo texto tiene estas cosas, todo texto canonizado, sacralizado, tiene partes mejores y partes peores. Nadie se queda con todo, vamos a empezar por ahí. Nadie, absolutamente nadie se queda con todo. Todos elegimos, nosotros generalmente elegimos aquellos textos que más se identifican con nuestros valores modernos, liberales, humanistas, inclusivos, igualitarios. Puedes poner quizás, no, excelente, excelente, quizás poner un ejemplo de algo que el judaísmo laico humanista sigue adoptando hoy en día y algo que haya desechado por considerarlo antihumanista o arcaico. Sí, por ejemplo, a nosotros nos choca o nos hace ruido, como dice mucha gente, el concepto de Amalek. ¿Está bien? Amalek es buscar siempre un enemigo del pueblo judío, ¿está bien? Siempre va a haber un Amalek, ¿está bien? Que si bien la historia demuestra que sí, siempre hubo un Amalek, ¿ok? Siempre lo hay, hasta el día de hoy incluso, ¿está bien? Pero no es la búsqueda y destrucción por definición de esa persona, ¿sí? O de ese concepto también a veces esotérico, a veces no concreto, abstracto. Entonces, nosotros
agarramos y desechamos ese tipo de cosas, o las venganzas, o las matanzas, ¿está bien? O sea, nuestros textos están llenos de esas cosas no humanistas o antihumanistas. Y esas, no es que tendemos a dejarlas de lado, Ari, porque el texto es completo, o sea, muchos me dicen, ¿y por qué no escriben otra Biblia? No vamos a escribir otra Biblia, ni otro Talmud, ni nada. No, esos son los textos clásicos, tradicionales, que nos heredaron nuestros antepasados. Y son buenísimos, ¿está bien? Simplemente que nosotros podemos discriminar entre cosas mejores y cosas peores, entre cosas malas y cosas buenas. ¿Sí? Eso creo que nos hacen los textos, porque si sería todo bueno, todo malo, realmente lo descartarás y no tiene sentido. Lo que hacen nuestros sabios es darnos a pensar, es ponernos en ese exacto dilema, ¿está bien? De lo bueno y lo malo. Y el Talmud está lleno de estos ejemplos, por ejemplo, ¿sí? O sea, en donde a veces no hay respuestas, hay teiko, ¿no? Como se dice, hay empate, como se dice. Entonces, tomamos eso. Y tomamos muchos otros textos, o en realidad, más que nada, reinterpretamos textos, ¿está bien? Por ejemplo, para nosotros, Eva, es un personaje sumamente positivo en la historia de la humanidad. ¿Está bien? O sea, si querés lo puedo detallar un poquito, pero ¿entendés? O la clase de padre que era Abraham, ¿sí? Que fue una catástrofe de padre ese hombre, ¿está bien? Pero es nuestro patriarca, ¿sí? Y seguimos llamándolo nuestro patriarca, a pesar de que como modelo de padre, te juro que no sé si lo tomarías, ¿sí? Hablando en términos modernos, obviamente estamos hablando. No entiendo por qué. ¿Tú nunca agarraste a tu hijo para sacrificarlo encima de un monte? Exacto, o vendiste a tu esposa 2 veces, o sea, sí, no, por supuesto, está bien, o echaste a tu hijo mayor y a tu, no, wow, ¿qué? ¿Entendés? O sea, y ese es el análisis, ¿está bien? O sea, y después de ahí, desde ahí, Ari, vos lo analizás, ¿está bien? Desde ahí vos lo criticás, desde ahí vos lo estudiás, ¿está bien? Entonces, pues sí, wow, este patriarca está complejo, y eso es lo lindo también del Tanaj, sí, que en el Talmud hay menos, son historias humanas. ¿Está bien? Historias humanas, el rey David, el rey Shaul, Moshe, son historias de seres humanos, ¿sí? Que fueron muy valiosos, que fueron muy inteligentes, que fueron muy importantes, pero que fueron en definitiva seres humanos con sus cosas buenas y sus cosas malas. Y todo eso lo tomamos y lo trabajamos también a nivel educativo, por supuesto. Tú sabes que hay gente a la que todavía le va a seguir chocando esto. Yo hace unos meses, quizás semanas, por Pesaj, hice un vídeo de como 2 horas en donde hablaba sobre si el Éxodo era o no un acontecimiento histórico. Y contaba un poco las pruebas que hay a favor, las pruebas que hay en contra. A favor no tenemos mucho, en contra tenemos un poco más. Y entonces ofrecí las posturas que hay hoy en día dentro del mundo académico, de que quizás el Éxodo es un eco histórico de algo que sucedió vinculado con un grupo étnico que salió de Egipto en condiciones traumáticas. Bueno, hubo muchos comentarios en ese vídeo en donde me dijeron, si eliminas parte de las historias de la Torá por no considerarlas históricas, entonces no tiene ningún sentido seguir siendo judío. Yo, por supuesto, que no estoy de acuerdo con este pensamiento. Para mí sigue teniendo mucho sentido ser judío, pero me gustaría hacerte a ti esta pregunta. ¿Qué sentido tiene seguir siendo parte de una tradición o de un legado o de una cultura que durante tantos siglos ha creído en algo y hoy en día precisamente hay una corriente del judaísmo que dice no necesariamente este texto es un texto de autoridad y no todo lo que hay ahí significa que es histórico y que estamos obligados a creer? ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué no nos asimilamos y ya está? Totalmente, buen punto, buen punto. Yo tengo varias respuestas. Primero, que no hay solo una corriente que ve en nuestros textos sagrados también una parte mítica, y no está nada mal decir mítico, ¿está bien? No le quita nada. Yo, desde mi punto de vista, por lo menos, no le quita nada. Toda civilización y cultura, Ari, como sabemos, tiene una parte mítica, mitológica. Todas, ninguna es absolutamente, ¿sí?, histórica, ninguna cultura antigua, estamos hablando, por supuesto, ¿no? Ninguna cultura antigua es absolutamente histórica. Toda cultura tiene parte de historias, tiene parte de mitos, tiene parte de cuentos, tiene cosas que trae de otras culturas. Sabemos que muchos de las narraciones que están en la Biblia o vienen de Babilonia o vienen de Egipto, ¿también? Vienen de distintos lugares. Entonces, ¿qué pasa? Y acá creo que tiene que ser la grandeza del pensamiento y no quedarse en lo básico, Ari, porque si vos decís,
si no es todo histórico, si no es un texto divino, si no es un texto dado por Dios, entonces nada tiene sentido, te ponen un dilema muy grande, porque en la primera de cambio, como se dice, en la primera, en el primer dilema, ¿sí? O discusión que tengas y que no sea verdad, entonces se te cae toda la estantería entera, se cae toda la construcción entera. Entonces, entender que toda cultura, civilización, también la nuestra, también la judía, tiene mitos y tiene también partes de narraciones que, de nuevo, como dijiste vos, son míticas, que no sabemos si son, no es que son mentiras, que no sabemos si fueron reales o no sabemos si fueron transformadas o no sabemos si fueron narraciones de otros pueblos que las adaptamos, ¿sí? O sí, desde Gilgamesh hasta, no sé, hasta Akenatón, no sé, decenas. Y acá creo que está la grandeza del análisis crítico histórico. ¿Por qué? Porque hay que entender que el judaísmo, o sea, digamos, hablaste en este caso del éxodo de Egipto, de Moshe. ¿Está bien? Sí, si Moshe o el éxodo de Egipto fueron cuestiones históricas que, como bien dijiste, no tenemos pruebas de eso, prácticamente ninguna prueba. Incluso, como dijiste vos, las pruebas que hay todavía son más complejas, pero hay que entender que nuestros sabios, y por eso se llaman sabios, nos hacen como una especie de narrativa o de cuento, que en realidad, sí, como cualquier otro cuento de la época moderna, no es imprescindible que sea verdadero, es imprescindible o importante el mensaje que te transmiten. Eso es lo importante. Si es verdad o no, es mucho menos relevante, de mi punto de vista por lo menos. Es mucho menos relevante. Si Moshe existió o no, a mí me es menos relevante. A mí me es relevante, Ari, como judío laico humanista, entender que mi pueblo, ¿está bien? Hace 3.300 años se levanta o está en contra de la esclavitud. ¡Wow! Cuando todos los pueblos estaban bajo esclavitud. Viene un pueblo rebelde, viene un pueblo, sí, después lo demuestra de muchas maneras este pueblo, viene un pueblo que se levanta contra esta tiranía, viene un pueblo que sale, que se escapa, ¿está bien? De esta situación de esclavitud, que en realidad después se ve que no es así, pero no importa, que hay un mensaje importante. Y yo digo, de esto hay que rescatar el mensaje y no la veracidad histórica. ¿Está bien? Si alguien quiere estudiar historia, que no estudie del Tanaj, porque el Tanaj, como yo siempre digo, no es un libro de historia. No es un libro de historia. Si quieren estudiar historia, tomen un libro de historia judía que les va a ir mucho mejor. El objetivo del Tanaj, de la Biblia, de la Torá, no es enseñarnos historia nada más, sino enseñarnos mensajes, enseñarnos otro tipo de cosas, incluso ideología, teología, ¿sí? Otras cosas importantes, y menos historia en el sentido moderno que la conocemos, por supuesto. Que bueno, que esto no es, en teoría no debería ser ninguna novedad, porque incluso dentro de algunas corrientes del judaísmo ortodoxo también lo creen. Rashi, uno de los comentaristas de la Edad Media, también lo dice. La Torá no es un libro de historia. Si tú quieres conocer la historia, la Torá no te va a explicar cuál es la historia. Ahí Rashi lo explica. Vamos, Andy, si te parece, vamos a poner algún que otro ejemplo para que la gente lo entienda, porque tú antes dijiste, nosotros nos basamos en estudios académicos, nos basamos en el estudio crítico de la historia, en el estudio crítico de la Biblia. Entonces, todo suena como muy intelectual, ¿cierto? Todo suena como muy universitario, como muy académico. ¿Cómo eso se baja un poco a tierra, ¿cierto? Cómo el judío de a pie, que no es académico o que no tiene una biblioteca con todos los pensadores judíos de la historia, ¿cómo hace para poner en práctica este tipo de judaísmo? Si quieres, pongamos algún ejemplo. En Shabbat, por ejemplo. En Shabbat, la gente sabe que los judíos tenemos prohibido trabajar, tenemos prohibido prender fuego, hay un montón de cosas que no podemos hacer, las famosas melajot. El judaísmo humanista, por supuesto, que no pone en práctica estas prohibiciones. Entonces, ¿cómo se manifiesta un Shabbat dentro del judaísmo laico humanista? Excelente. Como decís muy bien, sí, la verdad que y muchas veces recibimos esta crítica nosotros de que es una visión muy intelectual o muy académica. Sí, es verdad porque para que tengas una idea nada más, Ari, para recibirnos a los estudios, ¿sí? A los estudios de rabinato, necesitamos tener un segundo título universitario en un área de judaísmo, ¿está bien? O sea, venimos ya
de entrada de ese área, ¿no? Del área intelectual, del área, ¿sí? Y la idea, es, como decís, es cómo bajar esto. Entonces, ¿qué significa bajar esto? Lo que hacemos nosotros generalmente es estudiamos, resignificamos, ¿sí? Los contenidos, los valores, los mensajes de nuestra cultura y los convertimos en práctica, como decimos, ¿sí? Hay muchas comunidades, varias, no muchas, vamos a decir, la verdad, varias comunidades humanistas aquí en Israel, muchas más en Estados Unidos, ¿está bien? Que tienen una práctica un poco distinta a la nuestra que tenemos acá en Israel, ¿está bien? Y lo que hacemos es menos tomar la esencia, el contenido de las cosas y menos el ritual. ¿Por qué? Y acá te voy a traer un gran pensador, ¿sí? Que se llamaba Chaim Nachman Bialik, que él decía, ¿está bien? Si el ritual no tiene una esencia por detrás, es un ritual vacío y no tiene sentido. Así lo decía en grandes palabras, ¿está bien? Entonces, ¿qué pasa? El ritual o lo que hagamos tiene que tener un trasfondo de algo, de una esencia, un contenido, un algo, ¿sí? Que transmita eso. O sea, como yo digo siempre, decir, prendes velas de Shabbat, y hablando de Shabbat, ¿no? Y no sabes por qué las prendes, ¿está bien? Simplemente por ser una cuestión automática o porque es lindo o porque... Entonces pierde el sentido ese ritual, ¿sí? El ritual tiene que venir acompañado de una esencia. Entonces nosotros le ponemos mucho más énfasis a la esencia, Ari. Entonces, ¿qué pasa? Shabbat, por ejemplo, que nosotros hacemos una cena familiar o con amigos, ¿sí? O sea, mantenemos ese formato tradicional de reunir a la familia, que es una de las esencias, ¿está bien? Uno de los valores de Shabbat, ¿sí? Nos juntamos o en mi familia o con otra familia o con amigos, no importa, a celebrar ese Shabbat. El ritual es menos, ¿sí? Si querés saber, yo, por ejemplo, hago jalá todos los viernes, ¿está bien? La jalá es mi parte, ¿sí? El pan de Shabbat es mi parte de la tradición. Pero yo sé de dónde viene esa tradición, por qué hacemos la jalá, esa es la idea, ¿está bien? Y después comemos jalá, eso es rico. Entonces, ¿qué pasa? Tomamos la esencia. Entonces, menos relevantes son las prohibiciones porque nuestro judaísmo es positivo, Ari, no negativo. No se basa en las prohibiciones, ¿está bien? Sino se basa en las permisiones. Entonces, ¿qué te dice el Shabbat para nosotros? ¿Está bien? Para nosotros, yo por lo menos, yo tomo 3 grandes valores del Shabbat, que son la igualdad, la libertad y el medio ambiente. Para mí, el Shabbat es un lugar de libertad, ¿está bien? ¿Por qué? Porque en ese día, ¿sí? En esas 25 horas que tenemos en la semana, mi cultura judía me enseñó a que nos tenemos que liberar, ¿sí? De las cadenas de la rutina. Así hablaba también Eric Fromm en un momento. Sí, ¿ves? Se va todo lo intelectual, te das cuenta que es así automático. Entonces, Eric Fromm decía que ese es el momento de libertad. ¿Por qué? Porque nos liberamos, ¿sí? De la rutina diaria, del trabajo, del estudio, ¿sí? De las tareas, de los quehaceres de toda la semana, y tenemos un día de elevación espiritual. Esa es la idea, de esta elevación espiritual. Fíjate que el judaísmo más ortodoxo, más tradicional, en realidad el Shabbat se encadenó más todavía. ¿Por qué? Porque no tiene tres veces de rezo que tienen en la semana, sino 5. Entonces se encadenó todavía más a ese ritual. O sea, no hay un momento de liberación desde nuestro punto de vista, por supuesto, ¿no? Como lo tenemos nosotros. Entonces es un momento de libertad que te permite hacer otras cosas, elevarte espiritualmente. Esa elevación espiritual, Ari, puede ser ir al cine, puede ser salir a la naturaleza, puede ser estar en familia, puede ser pasear, puede ser ir al teatro, ¿está bien? Cosas que te enriquezcan intelectualmente. Entonces, para nosotros de Shabbat viene la parte tradicional, que es la cena, estar en familia, eso, y después hacer alguna que otra tarea, ¿sí? O alguna otra actividad que te enriquezca, ¿sí? Directamente, que te enriquezca intelectualmente y que sea, por eso te decía, que es una cosa de libertad, de igualdad, ¿sí? Como te decía, porque somos todos iguales en ese Shabbat, ¿está bien? No importa de dónde vengas o quién sea o quién te invite. Y otro lado es un día que yo lo tomo, o muchos de nosotros lo tomamos como un día ecológico. ¿Por qué? Porque es el día que menos destruimos la naturaleza, Ari. Al no trabajar, al no crear, ¿no? Esa es la enseñanza, es no crear. ¿Pero por qué no crear? No para no hacer nada,
sino para dar descanso también a la naturaleza. Esa es la idea, ¿está bien? Que es un día que no destruimos la naturaleza, porque todos los santos días destruimos, ¿está bien? No solo árboles, sino el medio ambiente, el aire, ¿sí? Hay menos autos, que está bueno, hay menos actividad industrial, hay menos trabajo, hay libertad. Entonces lo podemos dedicar, digo, a enriquecernos como seres humanos. Esa es la idea. Aparte, ahora que estabas diciendo lo de la naturaleza, del medio ambiente, se conecta también con la tradición judía que dice que en cada Shabbat nosotros conmemoramos la creación del mundo y que cada Shabbat representa una nueva creación del mundo en nuestra vida cotidiana. Muy interesante. Es decir, en Shabbat la idea es hacer cosas que no hagas el resto de la semana para marcar también una diferencia, ¿cierto? Con respecto al resto de los días de la semana. Exacto. Eso es lo que el judaísmo laico llama resignificar una tradición o un concepto. Incluso te viene un poquito más, Shabbat Kodesh, como se dice, ¿no? El Shabbat sagrado. Sagrado, si nos vamos, Kodesh, ¿sí? O Kadesh o Kadosh, ¿sí? Como sabemos, la raíz de la palabra, que en realidad es algo especial o separado significa. Después se le dio el contexto de sagrado, ¿está bien? Que es otro tema en sí mismo, ¿no? Que era separado o especial o distinto. Ese es el concepto básico. Entonces, ¿qué nos dice Shabbat Kodesh? ¿Qué nos dice el día de Shabbat? Que tenemos que hacer algo especial, distinto, separado del resto de la semana. Esa es la concepción, la esencia del Shabbat, y menos las prohibiciones que la mayoría, vamos a decir entre nosotros, Ari, hoy son menos relevantes para celebrar Shabbat, que quizás antes eran importantes, hoy son menos relevantes. ¿Por qué? Porque si podés enriquecer, por decir algo, ¿sí? Si podés enriquecerte viendo una película o un recital en la televisión, en sábado, para mí eso es Shabbat. Eso es una elevación espiritual que te lleva a trascender los días normales, rutinarios de la semana, y dedicarte a otra cosa para enriquecerte, para crecer, para ser mejor persona. ¿Y dónde queda la faceta de lo colectivo en el judaísmo? Porque, por ejemplo, para mucha gente que seguro nos está escuchando, sobre todo judíos, el Shabbat está vinculado con la idea de que van a la sinagoga, se juntan con el resto de la comunidad, cantan juntos, está la idea del minyan, es decir, está el concepto de la comunidad judía, y que muchos de los eventos de la vida cotidiana del pueblo judío tienen que ver con reunirse en comunidad, no solamente en familia, en lo particular, sino también en lo público. ¿Cómo lo entiende esto el judaísmo laico? Verdad, totalmente. Y acá entraste en un punto interesante, Ari, porque por un lado, comparto lo que decís 100%, ¿está bien? Pero por otro lado, el judaísmo laico es también un poco individualista, es verdad, porque necesita menos. O sea, yo digo, sí, el judaísmo necesita comunidad, sin duda, ¿sí? Es una vivencia comunitaria, porque la vivencia individual no tiene mucho sentido dentro, por lo menos, de la práctica judía, yo digo. Entonces, sí tenemos comunidades, Ari, sí, tenemos comunidades que hacen Shabbat, ¿está bien? Incluso acá donde yo vivo tenemos una comunidad que todos los viernes hace Shabbat, en donde, como decís vos, se canta, no rezamos, ¿está bien? Por definición no rezamos nosotros, entonces donde se canta, se leen poesías, se leen textos, se discute, se debate, hay una drashá, hay un sermón, sí, se hacen un montón de cosas que nos permiten ese contacto con otros o con alguien más, no importa en este caso, ¿sí? Se usan otros medios que son menos el rezo y más otro tipo de cosas. Y sí, hay una práctica comunitaria. Tendría que haberla más, ¿está bien? Tendría que haberla más, por supuesto, pero la hay. E incluso yo te voy a contar, y ya paso el avisito, ¿no? Que con mi socio y amigo Efraín tenemos una comunidad humanista virtual, ¿sí? Se llama judaismolaico.com, que ahí la idea es juntar, o que todos los que quieran acceder y saber, ¿sí? Sobre el judaísmo laico puedan acceder en forma libre, gratuita y abierta. Y ahí hay mucho material también, pero lo que quisimos hacer fue eso, una especie de comunidad virtual de todos los judíos hispanoparlantes del mundo que se identifican más o menos con la idea laica humanista del judaísmo. A mí me llega el newsletter de esa comunidad todo el tiempo. Está aquí en la caja de descripción, tienen el enlace a la página web para que vayan, para que se inscriban, y también tienen el mail de Andy Faur,
por si lo quieren contactar para cualquier cosa. Dentro de un rato vamos a contar también qué otras cosas hace Andy, que quizás les interesa para cuando vengan a Israel, o no, o quizás lo quieren invitar también a sus comunidades, que también entiendo que también haces esto, ¿cierto? También, a veces haces giras por otros países. Totalmente. Entonces, sí, aquí tienen el mail de Andy Faur. Andy, ¿cómo se transmite esto? Tú eres educador, eres además doctor en educación y aparte nosotros hemos trabajado juntos también en un centro educativo judío muy importante en Jerusalén y nos dedicamos también a trabajar con las futuras generaciones. Dentro del judaísmo religioso, me atrevería incluso a decir que cualquier corriente, pero más yéndonos hacia la ortodoxia, es muy fácil transmitirle esto a las futuras generaciones porque los ortodoxos, por ejemplo, lo interpretan como que es parte de la obligación que ellos tienen. Porque ellos sí entienden el texto de la Torá y los textos rabínicos como textos de autoridad. Y entonces lo transmiten de esa manera. Esto es lo que hay que hacer y punto. ¿Cómo se transmite esto a unas futuras generaciones siendo que hay mucha posibilidad de elección dentro de este tipo de judaísmo y no hay un texto 100% de autoridad? ¿No es un poco más difícil que perdure este judaísmo a lo largo de la historia? Mira, pregunta difícil. Es difícil. Por supuesto que es mucho más difícil porque en realidad, vamos a decir así, Ari, o sea, nuestro referente, vamos a decir en grande, por lo menos teórico, es un señor que se llamaba Baruch Spinoza, ¿está bien? Que estamos hablando del siglo XVII, y es como nuestro referente histórico, así como nuestro primer judío laico, que jamás le digas que si te lo encontrás, no le digas si eres judío laico porque te va a sacar de una patada, pero es como nuestro referente básico a nivel ideológico, a nivel judaico, a nivel histórico. Es como el referente, estamos hablando de hace mucho tiempo, ¿está bien? Pero así como corriente, la nuestra es relativamente nueva. Está bien, relativamente nueva, o sea, se fue desarrollando. Si queremos algún punto así de comienzo, podemos hablar del sionismo humanista o del sionismo clásico de mitad del siglo XIX. Recién ahí más o menos se empieza a vislumbrar como una corriente de pensamiento dentro del judaísmo más organizada, más estructurada. Entonces, Hadam, ¿cierto? ¿Cómo? Hadam, exactamente, todos ellos, exactamente. Si querés también, Hadam es un clásico referente del judaísmo humanista, exactamente. Pero ya estamos hablando de fines del siglo XIX, principio del siglo XX, exactamente. Entonces, tenemos desde ahí en adelante, ¿sí? En distintos formatos, en distintas vueltas. Es difícil transmitirlas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros lo que hacemos o que queremos hacer es educar o queremos formar apicorsim. ¿Cómo decís apicorsim? Uy, es difícil traducir esa palabra. ¿Sí? Es difícil. Sí. Entonces, ¿Herejes? Una especie de herejes de gente crítica, ¿está bien? Pero herejes de gente que sabe. Sabe, exacto. No de ignorantes. Exacto. Sí. Como decían los primeros que hicimos, ¿no? Los primeros sionistas que quisimos crear una generación de apicorsi. Y nos salió una generación de burim, de ignorantes. Exacto. No quise seguir con la segunda palabra. Muy bien. La segunda parte. Exacto. Entonces queremos crear, educar gente crítica, o sea, que te critique a vos mismo, ¿está bien? Esa es la idea. Que sea crítico de lo que vos le enseñás. Entonces entras en un dilema, ¿sí? Entras en una paradoja muchas veces, porque es difícil, querés que salga gente crítica, preparada, con sabiduría, ¿está bien? Y muchas veces eso se te vuelve en contra. Es mucho más fácil, desde mi punto de vista, educar hacia lo dogmático, ¿no? O ¿cómo se dice? Educar a lo dogmático es una adoctrinar, ¿sí? Es más fácil adoctrinar, es más fácil, por supuesto, que tener un pensamiento abierto y crítico, y por eso también es complejo. Lo que decía, sobre todo cuando van cambiando las generaciones, Ari, que cada vez es más difícil llegar a ellos. Pero digo,
el judaísmo laico ya, igual que los judaísmos liberales, ¿está bien? Ya existen hace más de 200 años. Van a seguir existiendo no sé cuánto, porque es difícil ser profeta en ese sentido. Pero es digamos, es el peligro que encierra, es el germen del peligro que encierra este pensamiento por definición. Por definición. Pero bueno, es esa dicotomía que tenemos que vivir con ella e intentar superarla a través de la educación, de la transmisión, de hacer que el judaísmo sea relevante para los jóvenes, Ari, esa es la idea, ¿está bien? Porque si no es relevante, no importa lo que les transmitas o lo que quieras enseñar, se van a ir de todas maneras, o sea, no importa si son de los más ortodoxos a los más laicos. Entonces, digo, yo creo que eso es lo que intentamos hacer todo el tiempo, educar hacia cosas relevantes para el joven judío de hoy en día, y nuestra visión dentro de las visiones judías es de las más liberales, las más inclusivas, las más abiertas. Yo creo que son de las más relevantes hoy en día para estos jóvenes, pero cómo después que ellos hagan una comunidad, ¿no? Eso es lo difícil, o cómo se identifiquen con algo, o cómo hagan una práctica, eso ya es difícil y estamos todo el tiempo intentando y tratando de lograrlo. Te voy a hacer una pregunta difícil y polémica. Hablaste recién de que la versión del judaísmo humanista, laica, es de las más inclusivas. Sí. Andy, ¿quién es judío? Ok. Mira, difícil. ¿Acaso? Es una pregunta que, no, para que la gente entienda, ¿no? Hay gente que no entiende por qué estoy haciendo esta pregunta. Quizás hay muchas respuestas posibles. En la Edad Media quizás no. En la Edad Media quizás había una respuesta posible. Exacto. Pero en el momento en el que vivimos en el mundo moderno, la modernidad, como yo siempre digo, puso la identidad judía patas arriba. Y entonces, hoy en día, claro, hay muchas respuestas posibles. Yo te pregunto a ti, en tu faceta, en tu rol de rabino laico, como representante del judaísmo laico humanista. ¿Quién es judío? Porque si le pregunto a un ortodoxo, sé lo que me va a decir. Es muy claro. Lo nuestro también es relativamente claro, pero mucho más abierta. Nosotros tenemos dos formas básicas de definir lo que es el judío. Primero, la histórica. ¿Qué significa la historia? La histórica. Y acá, por ahí alguien se va a sorprender, cuando yo generalmente le pregunto a mis alumnos, a nuestros alumnos, ¿no? Que eran, ¿sí? ¿Quién es judío? Siempre sale la clásica respuesta tradicional, alágica, que dice que tiene mamá judía o se convirtió. Ah, muy bien, le digo, ¿siempre fue así? Por supuesto, siempre fue así. El judaísmo es eterno, nunca cambió. Claro, ¿no? Entonces digo, vamos a estudiar un poquito el Tanaj, la Biblia, la Torá. Vamos a ver ahí. ¿Y qué vemos en la Torá? ¿Qué vemos en el Tanaj? Que no era la definición. La definición era otra, como de cualquier cultura de hace 3.000 años o 2.000 años, era una cultura patriarcal. ¿Y qué decía esa cultura patriarcal? Lo que dice la Torá, dice exactamente eso. ¿Quién es judío? El que tiene un padre judío. Muy fácil, muy sencillo. En muchos de los casos conocemos quién es el papá y no quién es la mamá. ¿Está bien? No, la mamá no aparece o no sabemos quién es muchas veces, ¿sí? Y en algunos casos, y no le cuentes a nadie, Ari, la mamá ni siquiera es judía. ¿Sí? O sea, y trajiste el ejemplo de, no hay que irse muy lejos, trajiste el ejemplo de el primer profeta, de Moshe. ¿Está bien? Que su esposa no era judía, pero sus hijos sí. Ah, ok. Y acá hay una pequeña dicotomía. ¿Está bien? Entonces, por un lado, para nosotros, judío o judía es hijo de madre o padre judío. Tomamos las dos alternativas, también la alternativa bíblica y también la alternativa alágica, talmúdica. ¿Sí? Las dos, ¿sí? O sea, sí, son las dos formas, ¿sí? Acá no discriminamos, por eso decía inclusivo, no discriminamos al hombre acá. ¿Está bien? Porque el hombre, en la visión más alágica, más tradicional, está discriminado como portador o como identificador de judaísmo a sus hijos. Eso por un lado. Y por otro lado tenemos la identificación más, la identidad más amplia que nos trajo el Estado de Israel, Ari, con la ley del retorno. Entonces, básicamente, de nuevo, no vamos a entrar en el debate, ¿no? Pero básicamente para nosotros, cualquier persona en general que entre en la definición de judío de la ley del retorno, para nosotros es también judío. Entonces, tenemos esas dos entradas, ¿sí? Hacia el judaísmo, ¿sí?
que es uno la bíblica, la alágica, y también la ley de retorno, que es ya más amplia e inclusiva. Pero por supuesto, Ari, esto está supeditado a que la persona se identifique como judía y quiera ser judía, porque si no, no tiene ningún sentido lo que estoy diciendo. O sea, lo primero y principal, que la persona quiera ser judía, eso es lo principal. Y luego que sea parte de alguno de los marcos de pertenencia o bíblico o talmúdico o actualmente de la ley del retorno. Para explicar un poco así rápido, la ley del retorno es una ley aprobada por el Estado de Israel que reconoce para poder venir a vivir a Israel a un judío hasta 3 generaciones. Es decir, o tú o tus padres, alguno de los dos, o padre o madre, o uno de tus 4 abuelos y sus cónyuges también. Exacto. Es decir, si una persona se casa con un judío o se casa con un descendiente de judíos hasta 3 generaciones, puede venir a vivir a Israel y recibe la ciudadanía. Entonces, me surge una pregunta. Espera, incluirle ahí que la ley de retorno reconoce como judía a cualquier persona que se convirtió por cualquiera de las corrientes reconocidas dentro del judaísmo, que también, sí, que no es poco, ¿está bien? Porque la mayoría de las conversiones hoy en día de las personas en el exterior no pasan por la visión ortodoxa. Correcto. Ahora, ahí viene otra pregunta. ¿Ustedes hacen conversiones? No. Nosotros no creemos en el concepto conversión, Ari, porque convertirte significa que el pasaje, digamos, de una religión a otra. ¿Está bien? O sea, ¿sí? Te conviertes del judaísmo desde el islam, desde el cristianismo, entonces pertenecías a la religión X y te pasas a ser judía. Entonces, desde el punto de vista nuestro, no es válido o no tiene sentido el concepto de conversión como lo conocemos, por supuesto, el tradicional, ¿sí? Porque no estamos convirtiendo a nadie al judaísmo, ¿está bien? No lo estamos convirtiendo. Lo que sí hacemos es integrar gente al judaísmo. O sea, aquella persona que quiera ser parte, ¿sí? La integramos, ¿sí? Hay un proceso de integración que en distintos lugares del mundo se hace, sobre todo en Estados Unidos, que es un proceso también de estudio, también de participación comunitaria, también de prácticas judías humanistas, pero que no se llama conversión, se llama generalmente integración, ¿sí? Porque esa es la idea básica. Aquella persona que quiere integrarse al pueblo judío, bienvenida será, pero no pasa ese proceso de conversión que para nosotros no tiene validez. ¿Sabes por qué te hago esta pregunta? Porque mucha gente yo cuando explico siempre que el judaísmo no es una religión, mucha gente que entiende un poco lo que es el judaísmo me dice, no, pero Ariel, lo que estás diciendo no tiene sentido, porque si el judaísmo no es una religión, entonces, ¿por qué alguien que no es judío, cuando quiere ser judío, los judíos le exigen pasar por un proceso religioso de conversión para que ustedes lo acepten como judío? Y aquí yo creo que este es un tema no resuelto y que puede ser que ustedes estén empezando a resolver o a intentar resolver de una manera, y tiene un poco de sentido. ¿Por qué tú o yo o cientos de miles de judíos en el mundo podemos ser judíos sin ser religiosos por el mero hecho de haber nacido judíos, pero alguien que no nació judío, si quiere ser judío, el judaísmo le exige entrar por la puerta religiosa? Exacto. ¿Cierto? Hay un problema aquí hoy en día. Hay un problema. O sea, es que la mayor parte, Ari, este es un punto importante que nombras. Nosotros somos, dentro del judaísmo, la única corriente no religiosa. ¿Está bien? La única no religiosa, porque todo el resto de las corrientes, por más liberales que sean, obviamente, ¿sí? Estamos hablando de reconstruccionistas o reformistas o conservadores que hacen procesos de conversión muy amistosos, muy amigables, ¿sí? Realmente muy que quieren aceptar a la gente. Hacen un proceso de conversión, pero ¿por qué eso? Porque ellos entienden que el judaísmo es una religión. ¿Sí? A pesar de que son más liberales o más light o más como quieras llamarlo, ellos todavía entienden que el judaísmo es una religión. Entonces, amerita esa persona o tiene que pasar esa práctica, esa forma, ese proceso. ¿Sí? A pesar de que muchos, digamos, sobre todo las corrientes liberales, creen menos en eso, lo hacen por una formalidad, te diría, más que nada, ¿sí? Porque después
la forma de vida que van a tener no obligatoriamente va a ser religiosa en ese sentido, ¿no? O sea, digamos, es como yo te diría que las conversiones de los corrientes liberales son muy parecidas a las nuestras, sacándole un par de cuestiones rituales o un par de cuestiones litúrgicas o de ese tipo, pero básicamente son el mismo, integración al pueblo judío, porque nosotros tomamos eso, Ari, porque muchas veces vos dijiste, no se entiende esto, o sea, porque el proceso de conversión no es un proceso religioso nada más, es un proceso sociológico. ¿Por qué? Porque a la vez que te conviertes a la religión judía, te conviertes en parte del pueblo judío íntegra. Sí, incluso te cambias el nombre por un nombre hebreo muchas veces, y haces un montón de cosas que te hacen parte del pueblo judío, no de la religión judía. Entonces, es interesante, ¿por qué? Porque, y lo digo en teoría, ¿está bien? Pasas un proceso de conversión, X, no importa, sos parte del pueblo judío ahora, aunque dejes de practicar o de ser observante de la religión judía. O sea, acá hay una dicotomía interesantísima. También porque el que pasó, sí, y después y esto lo sabes mejor que yo, Ari, pero hasta donde yo sé, la conversión es inapelable, ¿verdad? No se puede levatel, ¿no? No se puede anular hasta donde yo sé una conversión. Ok, ahí esa, después por eso. Generalmente no, pero hay casos extremos. Hay casos extremos, exacto. Pero en teoría no. En teoría, cuando una persona se convierte y entra a la mikve, que es el baño ritual, la mikve simboliza un nuevo nacimiento, así como cuando uno está dentro de la madre, que está en un entorno líquido y nace, uno entra a la mikve, que representa ese entorno líquido, y cuando sale vuelve a nacer. Entonces ya volviste a nacer. En principio, si tú te conviertes al judaísmo por la ultraortodoxia y al día siguiente empiezas a comer cerdo, eres un judío pecando. Exacto. Eres parte del pueblo judío que está pecando. Sí. Exactamente. Entonces, digo que eso es lo interesante. Entonces, acá digo, el proceso de conversión es justamente donde se muestra esta dicotomía tan fuerte, tan grande como decís vos. O sea, porque por un lado es un proceso de integración al pueblo judío, otro lado es un proceso de conversión a la religión judía, ¿está bien? Pero que el que yo digo, a ver si compartís conmigo, que el que se impone o el que pone el tono es el proceso de integración al pueblo judío. Porque ese es lo que va a marcar y lo que te va a dejar por siempre dentro del pueblo judío, más allá de que si vas a comer cerdo o no vas a comer cerdo, o respetar Shabbat o no. Que digo, es un punto interesante que nos presenta, un dilema que nos presenta el judaísmo. Por eso siempre decimos que para convertirse al judaísmo, lo primero que tienes que hacer es ser parte de una comunidad judía. ¿Verdad? Estar conviviendo entre judíos desde el punto de vista social también. O que te vienes a vivir a Israel y entonces ya es un tema más nacional, o que te vas a una comunidad judía que te acepte y te integre, porque si no, ser judío en una isla desierta es muy difícil. No tiene sentido. Y esto es parte del proceso de conversión, incluso la participación activa en una comunidad, totalmente. Sí. Andy, tengo dos preguntas polémicas. Okay. A ver cómo salimos del paso. Porque las otras eran fáciles. No, las otras tranquilísimo, no son temas, son temas de los que siempre, o sea, para que entiendan, Andy y yo, cuando nos juntamos, cuando nos encontramos en diversos lugares, para divertirnos hablamos de estos temas, ¿de acuerdo? Son nuestros temas. Hay gente que se reúne para hablar de fútbol, nosotros hablamos de identidad judía. ¿Qué le vamos a hacer? Cada uno con sus taras. Pero, según lo que yo estoy entendiendo, y quizás también muchas de las personas que nos están escuchando, ser judío laico es una manera proactiva que el judío tiene de manifestar su judaísmo. Y por tanto, puede ser que utilicemos mal a veces el término laico para referirnos a judíos que no son religiosos, cuando en realidad ellos no son laicos. Y el laico tiene que ser consciente de que es laico y tener una vida laica proactiva. ¿Puede ser que pase esto? 100%, 100%, Ari, lo que decís, porque está muy bueno la definición. Porque, ¿qué pasa? Si le preguntamos a la mayor parte de los judíos, tanto en Israel como en la diáspora, Ari, ¿qué clase de judío es o qué clase de judaísmo practica? Te va a decir, yo soy un judío tradicionalista. La mayoría, ¿está bien? Que cuida tradiciones. Justo estaba hablando de la otra vez de con unos alumnos de esto, ¿no? Entonces,
Y judío tradicionalista, ¿de dónde viene esa tradición? Generalmente de la familia, ¿está bien? Yo hago lo que hacía mi papá, que hacía su abuelo, que hacía Jafé, sin ser religiosos. Pueden cuidar kashrut, pueden cuidar Shabbat un poquito más, pueden tener ciertas tradiciones, pero esa es la idea, seguir estas tradiciones de alguna u otra manera. ¿Qué pasa? El judaísmo laico va más allá de eso. ¿Por qué? Yo te cuento, Ari, yo vengo de una familia tradicional. ¿Está bien? Mi familia lo podemos poner en el marco de lo tradicional. Ahora, ¿qué hice como judío laico? Vi esa tradición, la revisé, la estudié, ¿está bien? Y de esa tradición tomo lo que es relevante y saco lo que no es relevante para mí como judío laico humanista. O sea, yo vengo desde una visión crítica, estudiada, como decís, asumirse, hay que asumirse como judío laico, ¿está bien? Ese es el punto. Cuando vos pasás esa barrera, digamos, ¿no? De asumirte como un judío laico. ¿Por qué yo me asumo como judío laico? Por mi identificación con la cultura judía, por mi identificación positiva con los valores del judaísmo, por mi identificación con las Hagim, por mi identificación con esto, con esto, con esto, con esto. O sea, uno se asume exactamente como, o sea, no es bien así, yo soy, por no ser religioso, como dijiste vos, por no ser religioso soy laico. No, no, no. Ese es lo que llamamos el laicismo negativo. ¿Está bien? Porque generalmente esa gente es esa gente que no le interesa nada o que es indiferente al judaísmo. Esos no son judíos laicos. ¿Tá? Esos son judíos indiferentes o ignorantes, no son judíos laicos. Pero a esos los llamamos laicos también. Claro, por default, exactamente. Sí. Por eso nosotros intentamos ubicar o intentamos crear el concepto de judaísmo laico positivo. Nosotros somos judíos laicos porque sí, porque esto, porque A, B, C y D, y no porque no. No porque no seamos religiosos, no porque odiemos a los religiosos, no porque odiemos la religión judía. No, no, no. No somos anti nada, ¿sí? Somos solamente pro la cultura judía, pro la inclusión, pro esto. Por eso lo que decís vos es muy importante, porque te define quién es ese judío laico. ¿Quiénes somos más? Yo no estoy seguro. Yo creo que los del otro lado son más que nosotros. Yo creo que sí, nosotros. Lamentablemente, pero intentamos esto, ¿no? O sea, ir con esta propuesta de un judaísmo laico positivo. Es esa frase de quisimos crear herejes y nos salió mal. Exactamente. Andy, para aclarar un poco terminología, el judaísmo laico, judaísmo humanista, judaísmo cultural, ¿estamos hablando de lo mismo? Básicamente sí. Vamos a decir así, Ari, como dijimos al principio, el laico es un concepto ajeno al judaísmo. ¿Está bien? Ajeno al judaísmo, como sabemos, viene de la Revolución Francesa, cuando la Revolución Francesa separó Iglesia de Estado. ¿Está bien? De ahí viene básicamente el concepto. Entonces, como judíos lo adoptamos, ¿está bien? Que separamos la iglesia, digamos, la religión de la vida civil o de la vida cotidiana. Entonces, ¿qué pasa? También se llama judaísmo secular, Ari, esa es otra forma de decirlo, ¿sí? En Israel también mucha gente lo llama judaísmo libre, Yahadut Hofshit, ¿sí? Judaísmo libre, sí, judíos libres del cumplimiento de las mitzvot. Yahadut Hofshit, esa es otra forma de hablarlo, o en lo común, en lo diario, en lo cotidiano, se llama Yahadut Hilonit, o judaísmo laico. Le ponemos humanismo, o sea, entonces laico y secular, Giloní es lo mismo, nosotros le agregamos el concepto humanista. ¿Por qué? Porque hay que entender también, Ari, que hubo muchas ideologías laicas que fueron antihumanistas, ¿está bien? O sea, que fueron en contra de los seres humanos, como el nazismo o el comunismo stalinista, que fueron ideologías laicas, ¿está bien? Pero antihumanistas. Entonces, para nosotros es importante aclarar que somos laicos en el sentido no religiosos y humanistas porque el ser humano está en el centro de nuestros pensamientos, es un ser soberano y es el centro de la creación. ¿El sionismo se identifica también como un elemento dentro del judaísmo laico humanista? Sí, sí, es básico. Es básica la identificación de los judíos laicos con la etnicidad o con el concepto del pueblo judío, ¿está bien? Del nacionalismo judío. O sea, creo que al principio lo dije, digamos, los componentes básicos de nuestra identidad son nacionalidad, cultura y religión. O sea, en ese orden, ¿está bien? Somos parte del pueblo judío. En ese sentido, somos sionistas por definición, porque
bueno, nosotros que vivimos en Israel es una cosa, pero en general en los que viven en la diáspora son personas sionistas por definición, porque creen o entienden la centralidad, ¿sí? Y el derecho a existencia del Estado de Israel. Después podemos hablar de política, pero es otra cosa, pero en la concepción básica, la existencia del Estado de Israel es básica para la supervivencia del judaísmo, y creen en el derecho y la legitimidad del Estado de Israel de existir. Y por eso viene primero el concepto de nacionalidad, después el concepto de cultura en su definición más amplia, y después el concepto de religión, que de nuevo no lo anulamos ni lo quitamos, Ari, simplemente le damos otro lugar dentro de nuestra vivencia y nuestra práctica judía. Vamos a decir, ¿hay judíos laicos que tienen prácticas religiosas? Por supuesto. ¿Hay judíos laicos que rezan? Sí. ¿O que me barjim, o que bendicen? Sí, claro que sí, sin ningún problema. Y a veces que se ponen feliz, sí, también, sin ningún problema. Simplemente que nuestra vida no está guiada, o no, eso no son el centro de nuestra práctica judía. Pregunta polémica. Más que las otras. Antes dijiste que, bueno, se puede ser judío laico, y dentro del judaísmo laico hay muchas visiones diferentes de lo que es la divinidad. Hay gente que cree en Dios, hay gente que es panteísta, hay gente que es atea. ¿Se puede ser judío laico y creer en Jesús? No. ¿Esta es la respuesta corta o querés la larga? ¿Por qué? No, pregunto en serio. A ver, a mí me queda claro por qué no. Porque la creencia en Jesús es ajena totalmente al judaísmo en todas sus formas. Pero si el concepto de divinidad no está del todo claro, y cada cual lo puede encarar según su propia identidad y según su propio entendimiento, ¿por qué alguien puede creer en el panteísmo, o en que Dios es uno, o en que Dios es la naturaleza, o en que Dios no es, pero no puede creer en que Jesús es Dios? Excelente. Esta me encantó la pregunta, y me remitió también a la pregunta si creo en la Torá. ¿Crees en la Torá? ¿Sí? ¿Por qué? Y acá hay dos cuestiones. Ari, vos decís, creer en Jesús. Creer en Jesús no es una pregunta correcta. Después al final la dijiste bien. Creer en Jesús como Mesías, o como Dios, o como sea. ¿Ok? Acá hay dos cosas. Vos tenés el Jesús histórico y Claro, tenés en el Jesús creemos todos. Jesús es un Exacto. personaje histórico, claro. Exacto. Es un personaje histórico. ¿Crees que existió? Yo creo que sí. Como personaje histórico, Yeshua, estoy casi seguro que existió. Por supuesto, hay gente que duda y hay historias, pero como personaje histórico y como judío, obviamente, existió como un judío rebelde, ¿sí? Y ahora, ¿qué pasa? Y hay que ser claros en esto, yo creo también. La división básica, vamos a decir así, o el parteaguas básicos entre el judaísmo y el cristianismo fue básicamente la creencia de Jesús como Mesías o como Dios. ¿Está bien? Y ahí se abre otra religión, ¿sí? Después de los primeros judeocristianos que existieron hace 2000 años. Y ahí es el parteaguas importante, el paradigma, ¿no? De que se abre el judaísmo y el cristianismo. Entonces digo, como judío laico, o como judíos laicos, digo, por definición, de nuevo, si los hay, por ahí hay gente, ¿está bien? Yo no te voy a decir que no. Yo digo, desde mi punto de vista, por supuesto, por definición, yo creo que una persona judía laica no puede creer filosóficamente, ideológicamente, teológicamente, en Jesús como Dios o como Mesías. No entra, no me cierra, ¿sí? No es un pensamiento que puede enganchar o se puede conjugar con nuestra ideología o nuestra concepción del mundo. Entonces, por eso digo, si creo en Jesús como personaje histórico, y sí, fue un personaje histórico sumamente interesante. Como Dios o como Mesías, ya es bastante lejos de lo que yo creo. Está muy bien. Para ir terminando, Andy, si te parece, una pregunta un poco más personal. Okay. Por supuesto que, a ver, no es tan personal, no te voy a preguntar por tu vida privada, pero ¿qué es lo que dirías hoy en día que más te emociona, o más te gusta, o más te conecta con el judaísmo? Mira, si soy así muy, muy genérico en general, lo que más me conecta con el judaísmo hoy en día es Israel y vivir en Israel. ¿Está bien? Eso es una cosa importante. Pero
en la vida diaria, en lo que se vive, me encanta la creatividad judía. También me encanta leer o averiguar. Sí, o sea, no se para de crear, ¿está bien? O sea, de investigar, de descubrir cosas. Eso me encanta, me emociona, porque me abre todo el tiempo puertas. Esto es lo que hablamos al principio, ¿está bien? Esto no es un cubículo cerrado, ¿sí? Es como decimos, la biblioteca judía que parte de acá atrás, se sigue empleando. ¡Qué fantástico! ¡Es fantástico! O sea, cada vez se descubren más cosas, cada vez sabemos más, cada vez investigamos más, profundizamos más. Y de nuevo, o sea, me vas a decir, Andy, otra vez te fuiste a lo intelectual. Y sí, me fui a lo intelectual. Y me encanta mucho la creatividad, la innovación judía. ¿Está bien? Constantemente. ¿Sí? O sea, desde ir a una sinagoga ortodoxa igualitaria, ¿sí? Hasta encontrarme con un grupo de mujeres ortodoxas lesbianas que existen. Eso me emociona, o sea, me da esperanza, vamos a decirlo así, si a eso te referías. Me da esperanza de un judaísmo más plural, más abierto, más inclusivo, más lindo, más rico. Nos enriquece a todos eso. Y yo creo que eso, si te lo tengo, la diversidad, ¿sí? El espectro, la amplitud, eso creo que a mí, no sé si la palabra es emocionar, pero me produce algo. Genial. Para los que quieran contactar con Andy Faur, aquí abajo tienen su correo electrónico, tienen también la página web de la comunidad virtual de Judaísmo Humanista, en donde hay un montón de contenido, es espectacular, artículos, y aparte se pueden anotar también al newsletter que mandan semanalmente, mensualmente, en las festividades también, con reflexiones, interpretaciones, contenidos resignificados de la tradición judía, que a mí por lo menos me enriquecen mucho y me parece espectacular. Andy también es guía de Jerusalén, así que le pueden escribir si vienen a Israel y quieren que Andy los lleve a pasear por Jerusalén, también por Polonia, ¿cierto? ¿Eres guía en Polonia? También. ¿Cierto? Coincidimos a veces en Polonia. O también lo pueden invitar si son parte de alguna comunidad o judía o cristiana o alguna escuela y quieren invitarlo a Andy a sus dominios, a sus comunidades, para que él les dé una conferencia o les haga algún tipo de seminario. También, ¿cierto? Aquí tienen su mail de contacto, porque a eso principalmente se dedica. Y como vimos aquí, a mí por lo menos llevamos ya más de una hora hablando y a mí se me pasó súper rápido y yo estoy seguro de que a muchísima gente también aquí se le pasó súper rápido. Sí. Muchas gracias. No, gracias a ti, Andy. De verdad, un placer que estés aquí en esta sección y que se repita, ¿no? De una forma u otra, en el futuro quizás cercano, podremos seguir haciendo cosas juntos. Con mucho gusto, me encantaría. De verdad, un placer. Muchas gracias, Andy Faur. Hasta la próxima, querido.